La colonia de Fuente Palmera. Su ubicación al suroeste de la provincia de Córdoba, en pleno corazón del Guadalquivir, en la campiña, junto a su clima mediterráneo, clima templado con inviernos suaves y veranos secos y calurosos, ha favorecido el asentamiento de población a lo largo de la historia, tal y como lo corroboran vestigios hallados de épocas prehistóricas, la aparición de ánforas romanas o el reciente descubrimiento del alfar romano más grande del Valle del Guadalquivir, muy próximo al núcleo de Ochavillo del Río. Sin embargo, no es hasta la Edad Moderna cuando se produce un verdadero poblamiento de este territorio, que será el origen de lo que hoy es la colonia de Fuente Palmera, un municipio formado por 10 núcleos urbanos. Esta historia se remonta a tiempos de Carlos III y su proyecto de colonización de las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. Nacimos un 5 de julio de 1767 con el Fuero para la Concordia de los Pueblos. A mediados del siglo XVIII, en España, la despoblación de zonas de interior, debido a epidemias, hambrunas y expediciones a las nuevas colonias de América, junto a la inseguridad en ciertos tramos de la carretera que unía Madrid con Cádiz, ruta comercial objeto de múltiples ataques de bandoleros, fueron algunas de las razones que llevaron al monarca a plantear la repoblación de estos baldíos. Una iniciativa que pretendía acabar con la inseguridad, impulsar la agricultura y la economía gracias al desmonte y posterior cultivo de tierras hasta entonces improductivas, así como conseguir una sociedad ideal que sirviera de modelo. El proyecto seguiría las ideas de la Ilustración y se convertiría en un auténtico experimento social para crear una comunidad ideal sin mayorazgos, con escuelas primarias de asistencia obligatoria en la que los propietarios cultivarían su propia tierra, con pastos comunitarios y en la que las tierras no podrían acumularse ni tan siquiera por unión matrimonial. Una sociedad igualitaria alejada de los males y privilegios de épocas pasadas. Al frente de la iniciativa estuvieron el superintendente don Pablo de Olavide y el general Johann Caspar von Thurigel, que en 1767 acordaron traer a 6.000 colonos centroeuropeos, principalmente alemanes, franceses, italianos y suizos, que se asentarían en estas nuevas poblaciones. Estos pobladores debían de ser de ambos sexos, católicos, artesanos, labradores y de edades comprendidas entre 7 y 55 años, que servirían de modelo a los españoles, enseñándoles nuevos procedimientos que contribuirían a aumentar la riqueza del país. En 1768 llegaron las primeras expediciones de colonos. Se acordó como norma que fueran distribuidos según su procedencia y para facilitarles el aprendizaje del idioma y costumbres, se introdujeron también 2 o 3 familias españolas. Así surgieron las localidades de Fuente Palmera, El Villar, Cañada del Rabadán, Los Hilillos, La Ventilla, Peñalosa, Herrería, Villalón y las entidades locales autónomas de Fuente Carreteros y Ochavilla del Río. El carácter disperso de estos asentamientos sobre el territorio se explica gracias a la existencia de manantiales, fuentes, pozos y abrevaderos en la zona que surtieron a los colonos de agua para uso personal y ganadero, constituyendo el conjunto histórico hidráulico carolino de la colonia de Fuente Palmera. A cada colono se le entregaron 50 fanegas de tierra, 2 vacas, 5 cabras, 5 gallinas, un gallo y una cerda de parir, además de aperos de labranza y semillas para el cultivo. Sin embargo, no todo fue como esperaban. La desorganización y premura con la que llegaban las expediciones de colonos hizo que empezaran a ser alojados en barracones con malas condiciones higiénicas. El descontento de los colonos por no encontrar lo prometido, por la falsa propaganda que les proporcionaron en sus lugares de origen, la poca adaptación al medio y al clima, así como los continuos conflictos con vecinos de núcleos cercanos por ocupar baldíos utilizados por ellos, hicieron que la población extranjera descendiera y en su lugar fuera ocupada por españoles. Toda una serie de problemas que culminaron con la condena a Pablo de Olavide por parte de la Inquisición, siendo destituido de su cargo. Años más tarde, en 1835, se produciría la derogación del fuero de población, quedando la colonia de Fuente Palmera integrada en el régimen ordinario de las demás provincias de España.
Aunque el proyecto colonizador no cumplió las altas expectativas de sus ideólogos, se puede afirmar que muchos de los objetivos llegaron a cumplirse con gran éxito, como el establecimiento de las poblaciones que aún hoy perduran, el cultivo de tierras hasta entonces yermas, aumentando la productividad y riqueza del país, la eliminación de privilegios en la propiedad, etc. Tras la fundación de la colonia, Fuente Palmera nunca volvió a quedar despoblada y hoy en día cuenta con una población de más de 11.000 habitantes. 250 años después de la fundación de la colonia de Fuente Palmera, sus habitantes conservan orgullosos unos rasgos identitarios únicos y que ponen en valor su propia historia. Sus apellidos centroeuropeos, sus fiestas de origen tirolés o su arquitectura colonial, su carácter emprendedor o su mismo gentilicio de colonos, ponen de manifiesto un pasado común que continúa vigente en la vida diaria y la identidad de sus pueblos. La colonia de Fuente Palmera. Agua, patrimonio y vida. Tu pueblo y el mío.